¿Escucha? Ahí no estoy Hola, hola. teniendo el audio. Ahora sí, perfecto. Yo escucho bien. Bueno. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Verónica? Bien. Bien, ahora, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Bueno, instancias complejas, ¿no? Esta pandemia, el lugar que ocupa usted como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y nos estamos aproximando a esta fecha decisiva, en principio, que es el 17 de julio. ¿Cuál es el panorama, doctor, que nos puede adelantar? Nosotros venimos... ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Sí, nosotros estamos justamente ahora con el equipo de trabajo analizando los datos, porque obviamente lo que estamos viendo hoy, como dijimos siempre, es lo que sucedió en cuanto a contagios hace hasta 2 semanas atrás. Entonces, estamos empezando a ver esto y estamos evaluando un conjunto de cuestiones. Primero, para nosotros la más trascendental es cómo está nuestro sistema sanitario para recibir pacientes, en el caso que sea necesario, hasta las camas de terapia intensiva. Y ahí notamos 2 cosas. Primero, es que está bajando la cantidad de gente que necesita una cama de terapia intensiva. Para decirlo con mayor precisión, si bien aumentan los casos, no aumenta en la misma velocidad la cantidad de esos casos que necesitan una cama. Se entiende. Por otro lado, también estamos evitando que entren en terapia muchos pacientes con el tratamiento del plasma, que lo estamos intensificando cada vez más. Y por otro lado, estamos agregando más camas todavía de terapia intensiva. Ustedes imaginen que hace 3 meses teníamos solamente en el sector público 883 camas de terapia intensiva y hoy tenemos 2100. Entonces, todo este combo nos hace que nosotros tengamos que redefinir los tiempos de posible saturación del sistema. A como venían creciendo los casos hasta hace 2 semanas atrás, nuestro sistema podía colapsar, lo decíamos, en un mes. Claro, era un escenario. Poco más o menos que eso. Sí. Hoy esa situación está mejor, está más controlada. Nuestro sistema de salud en la provincia de Buenos Aires hoy tiene mayor respuesta ante el actual crecimiento de los casos, que hay que decirlo también, en estos últimos días empezamos a ver que se moderan, no es que dejan de crecer, pero se modera el crecimiento de casos. No es la misma velocidad con la que crece. Ante todo esto, vamos a informar, por supuesto, al gobernador y junto con las autoridades de la ciudad, que venimos conversando prácticamente todas las semanas y 2 o 3 veces por semana para establecer estrategias comunes. Bueno, se darán los anuncios próximamente, que seguramente va a ser una etapa diferente a esta dura que estamos teniendo ahora, pero con mucha cautela, porque lo que tenemos que cuidar es que no se nos disparen los casos, ¿no? Exactamente. Pao, tiene una pregunta para usted, doctor. ¿Hola? Sí, ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Justamente este era el punto. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Yo había perdido audio, pero ahora sí. Buenas tardes. Justamente a este punto iba. En esta nueva fase de la cuarentena, si bien no va a adelantar exactamente las medidas, pero ¿usted cree que por haber aplanado esta posible saturación del sistema de salud, primero Kicillof priorizó lo productivo, el área productiva? Ahora, ¿es posible incorporar y atender también el tema social, tanto de los chicos, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires solo tienen autorizadas las salidas a los lugares de compra? ¿Qué le recomienda usted al gobernador Kicillof respecto de eso? Sí, nosotros estamos viendo, si nos tomamos como conjunto de provincia, en la segunda mitad del año, en las zonas del interior de la provincia, muchos hasta van a volver las clases. Por supuesto, con muchos protocolos, claro. Las clases presenciales, me refiero, ¿no? Es decir, con muchos protocolos. Yo me refiero más a lo más complicado. En el AMBA, obviamente, todo lo que sea este tipo de medidas es hoy impensable, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos a veces de que se flexibiliza la cuarentena y algunos dicen, ¿cuándo termina la cuarentena? Bueno, la cuarentena termina el día que volvemos a estar igual que antes de esta crisis. Es decir,
Mientras nosotros tengamos restricciones entre grupos poblacionales que no pueden salir, no pueden moverse, no pueden ir a la escuela, estamos hablando de cuarentena. Entonces, nadie imagina en los próximos meses salir 2 o 3 meses, salir completamente de la cuarentena, ir todos a una cancha de fútbol, ir todos al boliche. No, y además no hay vacuna. Esto va a ser muy progresivo. Sí, falta muchísimo para eso, ¿no? Claro, para eso falta. Ahora, de lo que estamos hablando es de tener mayor cantidad de actividades económicas y la mayor cantidad de actividades sociales que minimicen el riesgo. Toda circulación aumenta el riesgo de enfermarse, pero que lo minimicen y que lo vuelvan controlable. Es decir, si yo ¿cuáles podrían ser, notamos que cuando se toma una medida en donde la gente pueda moverse más con sus trabajos o con algún tipo de actividad claramente delimitada con su protocolo, etc. Si vemos que comienza nuevamente a dispararse la curva y que nos va a poner en crisis el sistema sanitario, tendremos que volver a replantear. Y esto lo hemos dicho siempre, es acelerar un poco, frenar, acelerar un poco, frenar. Pero yo también quiero hablar de otras expectativas positivas, ¿no? Hay un patrón de comportamiento en el mundo que dice, y todavía la ciencia no se explica bien por qué, que con un porcentaje relativamente pequeño de la sociedad, un 10 o un 15% de la sociedad que esté con anticuerpos, y sin que eso pueda pensarse como un efecto rebaño, porque son muy pocos, muy pocos. Sin embargo, caso Nueva York, Madrid, Londres, la curva empieza a descender, ¿no? Coincide en esos lugares con el periodo estival. Bueno, habrá que ver, pero ahí hay un dato que es objetivo. Con lo cual, si eso se diera en el AMBA, como yo particularmente y muchos otros piensan que se puede dar en algún momento no demasiado lejano, podríamos empezar de este ciclo en donde frenamos y aceleramos a observar una curva decreciente y sin, por supuesto, volver a la total normalidad, porque la nueva normalidad va a estar por un tiempo en el planeta, pensar estrategias diferentes y una etapa en donde podamos superar. Y ver eso cuánto tiempo dura, porque hoy en Nueva York, en Barcelona, en Londres, no vuelve a haber rebrotes fuertes. Es la misma dinámica, ¿no? En otras ciudades de los países donde no hubo, pero lo que observamos es que aún no están todos en condiciones totalmente normales de funcionamiento de la sociedad. Sigue habiendo muchas restricciones. Pero eso tenemos que ir observando, pero es un dato que... Mauro tiene su pregunta también. Lo que le pasó a esas ciudades, que en un mes y medio juntaron un montón de enfermos y saturaron el sistema y tuvieron mucha mortalidad, no nos pasó a los argentinos. Distribuimos los casos en varios meses y evitamos que nuestros amigos, familiares, abuelos, tíos, murieran en una cosa que creo que es la mayor proeza del pueblo argentino en este tiempo. Se ha bancado todo esto. Totalmente, sin duda, ministro, en eso coincidimos con usted, absolutamente. Mauro tiene para preguntarte algo. Ministro Mauro Zeta, ¿cómo le va? Mauro. Le quería preguntar... ¿Qué tal, Mauro? Muy bien, si se pudo aprovechar, que era mi inquietud, y para mí era valioso, escuchando a los que saben, a los expertos, si se pudo aprovechar estos 15 días o 20, ya me perdí, de cuarentena más estricta, para ampliar el plan Detectar en la provincia de Buenos Aires, para llegar a los barrios con contundencia y empezar a buscar contactos estrechos de gente positiva y empezar a armar, llámelo usted como que es el técnico, digamos, si son cápsulas o saber de qué modo rastrear los casos en los barrios, ya sea barrios populares o no. ¿Se aprovechó estos días para ampliar el detectar? Claro, por supuesto. Uno de los objetivos de estos 15 días era aumentar drásticamente las capacidades, sobre todo teníamos limitaciones técnicas por falta de termocicladores en el país, etcétera. Bueno, a partir de los neokit nuevos, etcétera, hemos aumentado el 100% los testeos, si estamos en 5.500 por día, y los vamos a llevar todavía mucho más arriba. Vamos a salir, estamos ya implementando, pero se va a ver mucho más a partir del lunes. Hemos unificado todo el sistema de rastreo. Ustedes piensen que nosotros en la provincia de Buenos Aires no somos una única jurisdicción sanitaria como es la capital federal, con lo cual todo el trabajo territorial hay que hacerlo con los 135 intendentes y hay que armonizar. Muchas de estas actividades de rastreo, muchísimas, las venían haciendo los intendentes por su lado. Ahora lo que estamos haciendo
es coordinar electrónicamente, informáticamente, todo eso para ver la dimensión